incertidumbre puede definirse como la falta de conocimiento preciso o desconocimiento de las causas que determinan el comportamiento de un sistema real. También como la falta de conocimiento del valor verdadero de alguna cantidad desconocida. La mayor dificultad para la toma de decisiones sobre la base de un análisis de riesgo es la incertidumbre generalizada. Se han desarrollado bases científicas sólidas para asociar la exposición en el medio a químicos con efectos a la salud. Sin embargo, los datos pueden ser incompletos y a menudo existe una gran incertidumbre en las estimaciones, ya sea de tipo, de la probabilidad y de la magnitud de estos efectos para un agente. También, o incluso, de los efectos económicos de una acción regulatoria propuesta y del alcance de las exposiciones, ya sea actuales o futuras. Bueno, en medio de tanta incertidumbre, para poder efectuar algún análisis, los analistas no tenemos otra que depender de supuestos, ¿no? De confiar en supuestos para este análisis o para cada análisis. El análisis de riesgo comienza con la investigación de los antecedentes, lo que podríamos decir una primera evaluación cualitativa. La incertidumbre existente, o la que hemos descubierto a partir de esta primera evaluación, indicará dónde se deberán hacer mayor investigación y dónde mejorar la estimación de algún parámetro. Es importante destacar entonces que los resultados de los análisis previos resultan útiles para las siguientes etapas y ayudan a mejorar los subsiguientes análisis. Podríamos decir entonces que de este modo el análisis de riesgo tiende a ser un proceso iterativo, que comienza con investigación de antecedentes, donde detectaremos la necesidad de análisis a mayor profundidad para reducir la incertidumbre. En este contexto, al realizarse los análisis de riesgo en este contexto, la incertidumbre existente conduce a múltiples interpretaciones. Es decir, hay un componente de juicio u opinión subjetiva generalmente inevitable. No es un error esta componente. El error sería ignorarlo, pasando por alto la introducción de fuentes adicionales de incertidumbre. Si ya es inevitable subjetividad en las mediciones, por cierto, muy precisas, de constantes físicas, no debe sorprendernos que sea inevitable el juicio o la opinión subjetiva en las variables de interés en el análisis de riesgo, que son muchísimo menos conocidas y mucho peor, o mucho más difíciles de medir. Cuando se mide algo muchas veces, esta medición involucra un error aleatorio, pero también involucra el error sistemático. Lo podríamos definir como la diferencia entre el valor verdadero de alguna cantidad de interés y su valor estimado, por ejemplo, por la media de todas las mediciones. Este error podría surgir de algún problema o inexactitud en los supuestos del modelo que justamente habíamos mencionado recién como inevitable asumirlos justamente por el contexto de alta incertidumbre. La tarea de los investigadores es reducir esta diferencia, también llamada o conocida como sesgo, a un mínimo, pero siempre habrá algún error sistemático residual que no se puede reducir. Aún para mediciones altamente precisas de constantes físicas, vamos a tomar como ejemplo la velocidad de la luz, una vez que el aparato de medición sea calibrado, es relativamente fácil tomar un gran número de observaciones, de modo tal que el error aleatorio podrá reducirse con suficientes observaciones. Sin embargo, el error sistemático quizás no se reducirá. Habrá fuentes de error remanentes menos conocidas y la estimación de su posible magnitud es bastante difícil e involucra necesariamente un importante elemento de juicio subjetivo. Veamos el error informado en la evaluación
en la evolución histórica de la medición de la velocidad de la luz, más precisamente entre los años 1875 y 1970. Las barras verticales representan una estimación del error. El valor actualmente aceptado se muestra en la línea punteada central. Fíjense que este valor debería estar incluido en las barras, aunque sean las barras de error, por lo menos en un 70% de las observaciones. Sin embargo, lo hace solamente en menos del 50% de las observaciones. O sea que ni siquiera está incluido dentro de la barra del error. Concluimos de este gráfico que al cuantificar la incertidumbre hay una tendencia a subestimar el error sistemático, cosa que ocurre debido al efecto de fuentes de error menos conocidas que harán más difícil la obtención de estimaciones subjetivas y más fácil la subestimación. De nuevo, y si esto es así para mediciones extraordinariamente precisas de constantes físicas, mucho más lo será para nuestras variables de exposición y riesgo, muchísimo menos conocidas y con muchísimas más dificultades o escasez de medición. Por lo tanto, concluimos que es esencial en el análisis de riesgo cuantificar la incertidumbre. Esto podremos hacerlo con herramientas de análisis descriptivo, o sea, con estadísticos descriptivos conocidos, bien conocidos, el desvío estándar, intervalos de confianza, error estándar. Por supuesto, luego de identificar las posibles fuentes de tal incertidumbre con la discusión cualitativa. Hay varias clasificaciones para la incertidumbre. Podemos clasificarla fundamentalmente en tres tipos: incertidumbre de modelo, incertidumbre en los parámetros e incertidumbre de escenario. No existe una separación tan tajante entre estos tres tipos y podrían coexistir en algunas situaciones. O sea, lo aclaro porque en los ejercicios que tenemos hay situaciones en las cuales puede coexistir más de un tipo. En este caso específico, comenzamos con la incertidumbre de modelo. Se refiere a la falta de conocimiento necesario o la teoría científica necesaria sobre las cuales basar nuestro modelo de análisis. ¿Cómo se manifiesta en el análisis de riesgo la incertidumbre del modelo? Hay consideraciones éticas que impiden experimentar en humanos con químicos potencialmente peligrosos. Entonces, se deben usar modelos animales para investigar si la exposición a estas sustancias se relaciona con la incidencia de efectos, y los resultados deben extrapolarse a las personas, a los seres humanos, sobre la base de los supuestos. Como por ejemplo, hemos visto algún ejemplo con justamente los factores de incertidumbre para la dosis de referencia. Por ejemplo, como otro ejemplo, el caso de la potencia carcinogénica, que nosotros utilizamos, o los toxicólogos utilizan, una dosis muy elevada del químico en cuestión en ratones, y esta dosis para el cálculo de la potencia se asumirá como la misma para la potencia a dosis mucho más bajas en humanos. Y además, a lo largo de toda la vida, cuando teníamos el caso de exposiciones por muy breve tiempo, en el caso de los laboratorios, las exposiciones experimentales. Algunos de los supuestos, en el caso de la potencia, también hemos visto. Por ejemplo, que el efecto va a ser similar en ratones y seres humanos, y lo que ya hemos insistido varias veces, el supuesto o asumir que la relación dosis-respuesta es lineal. Todos estos supuestos introducen muchísima incertidumbre adicional al modelo y también incluyen elementos de juicio u opinión subjetiva. Podríamos decir que en este caso existe un considerable error sistemático
al medir la potencia de un químico en altísimas dosis en ratones para estimar el efecto de dosis bajas en seres humanos. Otra situación en la cual se introducen muchos elementos subjetivos incrementando la incertidumbre del modelo es la extrapolación de resultados fuera del alcance del modelo.